un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta mañana. Dios les esté bendiciendo. Vamos a enviar saludos fraternos siempre a las personas que nos escuchan y que mandan sus comentarios a través de las redes y a través de la sintonía en la radio. Dios bendiga a Claudia Gutiérrez, bendiciones. Así también a Nueva Antonio Fierro, a Antonio Renegado, a Marta María Castillo Solís y a nuestro hermano Emercito Avilés Chávez. Bendiciones, mi hermano. Así también como a Mario Ruiz, Ruth Bejarano, Jeffrey Ariel Baltodano, al joven Joel Reyes. Dios te bendiga de manera especial. A Emir Alex, bendiciones, Emir, y que Dios te siga bendiciendo. A Leslie Rodríguez, a Livio López, a Jorge Mendieta, a Juan Gómez, a nuestra hermana Araceli Cruz, a Aguirre Abismar, bendiciones, siervo. A Silvia López, a Juan Carlos Navarrete, al conductor de Chispazo Radial, a Francisco Javier Narváez. También bendiciones para la familia Ruiz, la familia Norori, a nuestro hermano Francisco Gamboa, a la familia Hernández, que son muchos aquí en Jinotepe, hermano Santiago, hermano Roberto, hermana Ruth Belia, Karen, los niños, bendiciones a todos. A la familia Gutiérrez en Diriamba, que también es numerosa, bendiciones a todos. A uno de los profesionales del volante, Leonel Barahona, Richard Barahona, al joven Julio Baltoano en Managua, que siempre nos escucha, bendiciones. También a don Marcial y a doña Yoconda, y también bendiciones a la familia de nuestro hermano Pablo Torre Campos. Bendiciones pues a todos. Vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor, y en esta mañana quiero reflexionar en el libro de los Salmos, en el capítulo 23. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este salmo, escrito por el rey David, algunos historiadores y algunos estudiosos calculamos de que este salmo lo escribió David en la época en que ejercía el reinado en Israel, y que prácticamente en la época en que él toma dominio y posesión de todo su alrededor, y que había sido restaurado el reino de Israel. Y algunas personas quizás pasan por momentos difíciles, por momentos angustiosos, y en esos momentos angustiosos se desesperan. Y este salmista, o este salmo, es de suma importancia para aquellas personas que quizás estemos pasando por momentos difíciles, o que nos hemos alejado de Jesús, y que es tiempo de volvernos a Dios. Podemos observar la vida de David y podemos allá echar un vistazo, que por momentos de tiempo quizás no podremos, pero de una manera resumida podemos darnos cuenta rápido de la vida de David. El rey David inició como un humilde pastor de oveja que servía cuidando las ovejas de su padre, como normalmente algunos jóvenes quizás debemos de ayudar en los quehaceres de la familia con amor. Pues así lo hacía David. David se iba al campo pastoreando las ovejas de su papá, y resulta que en una ocasión Dios ungió a David como rey, pero él aún ejercía el pastorado de ovejas. Ahí cuando él llega, y todos leemos una historia muy contundente, cuando él se enfrenta a Goliat, derriba a Goliat, vence a Goliat, y Israel se alza con una gran victoria sobre los filisteos debido a ese acontecimiento que hace el rey David,
que en ese momento más que todo eras un pastor de oveja. De ahí en adelante la vida de David empieza a pasar por un sinnúmero de pruebas y sufrimientos. Quizás algunas personas pasamos por momentos difíciles, pero David pasó en una ocasión perseguido durante muchos años porque Saúl, el rey de Israel, quería destruirle, quería matarle. En 2-3 ocasiones tuvo la oportunidad David de vengarse y matar a Saúl, y él no lo hizo. Y siempre cuando se le acontecía y se le daba la oportunidad, él decía: Dios me libre de extender mi mano y hacerle daño al ungido de Jehová. Pero luego vemos que David empezó a llevar una vida angustiosa. Es más, durante mucho tiempo estuvo militando él con los angustiados, con los que sufrían, y estuvo viviendo inclusive en tierras ajenas, donde él prácticamente por preservar su vida se fue a vivir inclusive con los mismos filisteos, que eran enemigos de Saúl y enemigos de él mismo. Pero nosotros vemos que en todos esos sufrimientos y en ese camino que lleva David, él siempre su vida fue guardada, y que cuando él llega a ejercer y es nombrado como rey de Israel, entonces él por primera vez se da cuenta de algo. Y él empieza a escribir este salmo inspirado por Dios, y él dice: Jehová es mi pastor. Esta contundente frase demostraba él que él se consideraba como una humilde oveja, y que el pastor de él era Jehová de los ejércitos. Si nosotros observamos aquí, hoy en día mucha gente no está buscando a Dios, y como dice el profeta Isaías a Israel, y hoy te lo repito en esta mañana, amigo y hermano en el Señor, estamos viviendo tiempos finales, tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Ya se aproximan los tiempos últimos sobre este mundo, y por eso es necesario que entendamos algo. Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, y llamémosle entre tanto que Él está cercano, como dice la Escritura. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de darnos cuenta que los tiempos que se están viniendo sobre este mundo son tiempos de angustia, tiempos de guerra, tiempos de pandemia, tiempos, podemos decir así, de sufrimientos, y tiempos donde la naturaleza misma se está uniendo para traer tragedias a la humanidad, y la gente no se percibe de algo. Qué hermoso y qué tierno es que entendamos que es tiempo de recurrir para que Jehová de los ejércitos sea tu pastor o mi pastor. Por eso el rey David, cuando él está como rey, quizás empieza a hacer mención o a pensar en todas las cosas por las cuales él había pasado, por tantos tiempos difíciles y angustiantes por los que él pasó, y solamente hay una respuesta a eso: oh, es que Jehová es mi pastor. Y luego dice: nada me faltará. En estos tiempos que estamos viviendo últimamente, donde el hombre invierte $2.500 millones para hacer un robot y lanzarlo para explorar la parte de nuestro universo, Marte, otros planetas, y estamos dejando morir a millones de personas, quizás en África, que se conformarían con un pedazo de pan, se conformarían por lo menos con 2 tiempos de comida. Pero el hombre que no conoce a Dios es un hombre necio, dice la Biblia. Dice: el hombre necio, en su corazón no hay Dios. Pero en esta mañana te digo, hay un Dios eterno que nos ama, es nuestro creador, y tenemos que hacer lo que hizo David. Qué hermoso es que recurramos a él para que en estos tiempos angustiosos en los cuales vamos a estar pasando, Dios esté con nosotros. El siguiente versículo dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y él toma el ejemplo de que cuando él era el pastor de las ovejitas de su padre, como el buen pastor siempre va buscando los mejores pastos para las ovejas, y es así que Dios siempre le dio a David lo mejor. Por eso el rey David dice: en lugares de delicados pastos me hará en lugares de delicados pastos me hará descansar. En otras palabras, el rey David se dio cuenta que en medio de su sufrimiento y su dolor, Dios siempre a él le guardó y siempre le dio lo mejor.
¿Por qué se queja la gente en el presente si viven en el pecado, se han alejado de Dios? No pueden recibir lo mejor de Dios. Para recibir lo mejor de Dios hay que entrar como el rey David, conformarse en una oveja del Señor, conformarse para que Él sea nuestro pastor. Y es ahí que empieza nuestra vida, aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Cómo puede decir una persona que le va a ir bien si se ha alejado de Dios? En lugar de estar siendo pastoreado por Dios eterno, está siendo pastoreado por el pastor del mal, por el pastor del pecado, por el pastor de la idolatría, que es Satanás, el diablo, por el pastor de la droga, por el pastor de tantos vicios que el diablo ha traído para destruir. Pero en esta mañana el salmista David dijo: hay un buen pastor, y ese buen pastor se llama Jehová de los ejércitos, nuestro único y suficiente Salvador personal. La siguiente frase dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y él toma la alegoría de que él era un buen pastor. Se dio cuenta de que no hay mejor pastor que Jehová de los ejércitos. Y se dio cuenta que él dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto habla claramente de que Dios siempre nos dará lo mejor. El agua es un símbolo de vida. Aquellas personas que tienen a Cristo en el corazón van a poder vivir. Aquellas personas que están junto a Cristo o que permiten que Cristo pastoree y dirija su vida, son unas personas que siempre van a tener vida, siempre van a tener alternativas en medio de las dificultades y los problemas. Siempre hallarán una salida, porque Cristo es nuestro guiador, nuestra fortaleza. Como dice aquí el salmista David, él dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. En otras palabras, Dios siempre te va a conducir por lo mejor de la tierra. Dios siempre te va a proveer lo mejor. Recordemos que Él es nuestro proveedor. Dice la Biblia que cuando Él abre la ventana de los cielos, nadie la cierra, y cuando Él cierra esa ventana, nadie las abre. Por eso el siguiente versículo dice: confortará mi alma. Y en esto es triste observar en estos últimos días, quizás en esos momentos de pandemia, muchas personas angustiadas ahí, quizás con el mal del COVID en la época que estaban enfermos, y me encontraba con personas desalentadas, con personas desesperadas. Pero no hay por qué estar desesperados, ni hay por qué estar desalentados. Lo único que debemos de hacer es venir ante Cristo Jesús, que Él es el que conforta el alma. Él es, como dice el salmista: me va a confortar mi alma, me va a aliviar, me va a dar el gozo, me va a dar la fortaleza. Eso es lo que se refiere este versículo cuando dice: Él va a confortar mi alma, dice el salmista David. Quizás el salmista David, siendo perseguido innumerablemente por Saúl y viéndose que con miles de soldados, quizás mejor equipados que los que andaban con él, y en medio de esa persecución Dios siempre puso un alto, levantó muros para que Saúl no le pudiera hacer daño a David. Eso es lo que Dios hace, mi amigo y hermano en el Señor. Cuando Él es nuestra fortaleza, cuando en Él hemos confiado, nadie te tocará, nadie te hará mal. Por eso dice la Biblia: es más, tu madre y tu padre te pueden hacer daño, pero con todo el Señor te levantará, te recogerá, confortará tu alma. Pero qué triste es que no vengamos al Señor, que entendamos todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y no lo tengamos. Que entendamos cuán hermoso lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida, pero no le buscamos. Luego dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto habla de que cuando solamente venimos a Jesús, empezamos a tener una vida justa. Solamente cuando reconocemos que hemos sido pecadores y permitimos que Él borre nuestros pecados, empezamos a comprender la manera en que Cristo quiere que nos conduzcamos. No como se conduce el mundo, como algunos dicen, no como toda la gente se conduce, no, sino que aprendemos a conducirnos como la palabra del Señor especifica, como nuestro Señor y Jesucristo. Y ya en la época nueva testamentaria, por eso Pablo lo dice: sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. En otras palabras, cuando venimos a Cristo tenemos esa vida de justicia que podemos vivirla. Toda persona
que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal no puede llevar una vida de justicia, porque nuestra justicia empieza acercándonos al justo que es Jesucristo. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia, o en otras palabras, voy a llevar un camino de justicia. Voy a procurar ser justo. Dios me va a ayudar para yo llevar esa vida de justicia, porque recordemos que Jesús ya dice, sin mí nada podéis hacer. Aunque ande en valle de sombras de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es un versículo de poder, y en el cual el salmista David tiene la moral para explicarlo, para hacerlo poesía. Porque él se había encontrado en innumerables combates de guerras con sus adversarios. David solamente fue una época en que él se quedaba en el reinado, pero normalmente en las guerras que emprendían, el rey tenía que ir al frente. Esto habla, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿A qué se refería? Aquellos valles de combate en cual David tenía que enfrentarse quizás a sus enemigos. Eran valles de muerte, eran valles de sombra de muerte, pero algo, él siempre salió con vida, salió airoso. ¿Por qué? Porque él dice que su confianza estaba en Dios. No temeré mal alguno, y esto significa que él aprendió a confiar en Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana pueden decir, yo confío en el Señor, yo estoy confiando en Jehová, o por lo menos decirle, Señor, ayúdame para poder aprender a confiar en tus promesas, en tus verdades y en tu fortaleza y en tu guianza. ¿Qué es lo que el salmista dice? Dice, no voy a temer a morir, no voy a temer al mal. No, ¿por qué? Porque Dios está conmigo. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? A eso se refiere. ¿Por qué no entonces recurrir a buscar a Jesús? ¿Por qué no buscar su pronto auxilio y su socorro? Aquellas personas que están enfermas, es tiempo de clamar al Señor. Aquellos que estén sufriendo quizás por alguna ruptura matrimonial, es tiempo de recurrir a Cristo. Aquellas personas que estén pasando por algún mal, es tiempo de buscar al Señor, porque Él tiene la virtud de permutar lo malo por lo bueno. Aquello malo, todo lo malo que viene del enemigo y las almas, se termina cuando permites que Cristo venga en tu vida y que Él empiece a gobernar tu vida. Aquello que te hacía daño, aquello que te mantenía complejado, aquello que te alejaba de Dios, cuando tú vengas a Él, definitivamente va a finalizar y tú vas a tener una vida de paciencia, una vida de amor, una vida que estamos esperando en las victorias que Jesús, el Señor Jesucristo, ha prometido a su pueblo. Porque dice, tú estás conmigo, y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y a qué se refiere? Aquel instrumento que él humildemente quizás usó por tiempo, como era el cayado que usaba, en otras palabras, la vara que él utilizaba para golpearla, y que las ovejas cortas de vista se dieran cuenta el sonido que producía este cayado, y era tiempo de buscar ese sonido. Era tiempo, sabían que en ese golpe que se producía estaba produciéndolo su pastor, y las ovejas rápidamente corrían. Si estaban alejadas, se daban cuenta que se estaban alejando, porque vuelvo y digo, la victoria está cuán cerca estemos de Dios. Entre más lejos estemos de Dios, nuestras victorias se alejarán. Entre más lejos estemos de Dios, nuestro sufrimiento se profundizará. Entre más lejos estemos de Dios, no hallaremos alternativa. Los caminos serán cerrados y las puertas serán cerradas. Pero entre más cerca estemos de Dios, como dice Jesús, venid y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis, dijo Jesús. Tocad y se abrirá esa ventana de los cielos y derramaré bendición, dice Jesús, hasta que sobreabunden. Son las promesas de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en el ser humano. Si estamos pasando por mal, significa que nos hemos alejado quizás de Dios. Y si Dios está contigo, ten consciente de algo, vas a tener la victoria. Eso va a pasar. Vamos a pasar al otro lado, a como Israel pasó en medio del mar, pasó al otro lado, a como Israel pasó en medio del desierto, a tierras frondosas y benditas, tierras que, como Jesús dijo, Dios dijo,
fluían leche y miel. Es lo que Dios va a hacer. Esas personas que están esperando en Cristo quizás y estén pasando por una prueba, levanta tu mano al cielo, porque hoy es tiempo de victoria, hoy es tiempo de visitación. Solo basta con que tú empieces a invocar el nombre de Jesús y Él va a venir para ayudar tu vida, solventar tus problemas y darte la victoria que has anhelado quizás y que no has podido conseguir porque no has estado siendo guiado por el buen pastor que se llama Jesucristo. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otras palabras, cuando el salmista estaba lejos, él escuchaba la voz de Dios. Cuando el salmista estaba lejos, él iba al templo a adorarlo. Ayer quizás estuve tomando un tema con los hermanos y yo les decía que el culto empieza a las 6 y venimos nosotros quizás teniendo un negocio propio o teniendo una empresa propia, y nosotros venimos y vamos siempre tarde. Yo creo que tenemos que poner todo en orden, pero hay que darle el tiempo, porque en ese tiempo, para honrar y glorificar a Dios, es un tiempo donde mostramos la gratitud de lo que recibimos de Dios. Este salmo es un salmo de gratitud, donde el David expresa claramente todo lo que ha recibido de Dios y que por qué lo recibe. Y es una muestra para ti y para mí, que así como David recibió sus bienes, recibió sus bendiciones, de igual manera Dios tiene bendiciones para tu vida. No importa cómo te llames. Algunos dicen: es que él era el rey David. No importa, pero nosotros somos hijos del Dios eterno. La honra y la gloria sean para Jesucristo mismo. El siguiente versículo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo dice David: siempre tengo que comer en la casa, porque Él es nuestro proveedor. Cuando Jesús dijo: pedid todo lo que pide al Padre en mi nombre, queriéndolo lo recibiréis. Y en una ocasión Jesús les expresa a los seguidores y les dice: a ti y a mí nos dice el Señor, si vosotros siendo malos procuráis darle lo mejor a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará lo mejor, y sobre todo una vida eterna. Creo que son suficientes argumentos para que esas personas que quizás vivamos aún en el pecado, que no hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo hagamos, sobre todo viendo todos los movimientos mundiales que se están suscitando, esa guerra que está tomando auge de guerra mundial, esas pestes que se han pasado, esos terremotos que se están dando, esa hambruna que se está avecinando. Todas estas cosas, esos acontecimientos solo demuestran algo: el hombre está cavando la misma tumba donde ahí mismo va a caer. Pero ¿por qué y tú y yo vamos a caer ahí? Si dice la palabra de Dios: ejemplo os he dado. Y Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo Jesús, les diría que les voy a preparar lugar para vosotros. Pero no, las moradas ya están. Lo único que debemos de hacer es restituir, como dice la Biblia, viniendo ante Jesucristo, reconociendo. Miren qué difícil es ser salvo. Es difícil ser salvo. Lo que es difícil es muchas veces negarnos a nosotros mismos, porque la vanidad del hombre es tan grande muchas veces. Eso es lo que impide que Dios te toque. Eso impide que Dios se glorifique en tu vida. Eso es lo que impide que Dios te levante de esa cama. La falta de fe, porque muchas veces nosotros no tenemos la disposición de que le digamos de una vez por todas: Jesucristo, sé mi pastor en esta mañana. No tenemos la fortaleza ni la decisión para decirle a Cristo: Señor, te acepto como mi pastor. A partir de este momento yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, y cada movimiento de mi vida anhelo, Espíritu Santo, que seas tú que me lo guíe, y te darás cuenta cómo Dios va a cambiar esas cosas que muchas veces las hemos visto como imposible, recordándote algo: que lo que para el hombre es imposible, para el Dios que te predico no hay nada imposible. Él todo lo hace posible. Estaba leyendo hace poco ahí en las redes que ahorita hay un montón de científicos que están, podemos decir así, desconcertados, porque algunos habían asegurado el Big Bang, se produjo todo en centésimas de segundo, se produjo todo, pero hace poco inventaron un telescopio con mucho más potencia de visión y lo lanzaron al espacio, y se están dando cuenta que hay áreas en el universo donde todavía se están formando galaxias, donde todavía se están formando estrellas, donde todavía, y eso se cumple en lo que la Biblia dice. A Jesús le dijeron: ¿y tú qué haces? Y Jesús dijo: yo trabajo porque mi Padre aún trabaja.
¿Qué es lo que significaba en este versículo? De que nuestro Dios, el Dios que te predico, Jehová de los ejércitos, está trabajando en su universo, está trabajando en el cielo. Recordemos que la palabra del Señor dice que la tierra es estrado de sus pies y el cielo es su trono. Pero hay algunas personas que rápidamente, como no ven, ellos dicen: no veo a Dios, Dios no existe. Algunos necios, como dice el proverbio, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero Dios sí existe. Hoy en esta mañana puedes recibir tu milagro. Hoy en esta mañana puedes recibir que Dios te levante de esa cama. Hoy en esta mañana vas a ver cómo Dios va a resolver tus problemas. Hoy en esta mañana vas a ver cómo esa angustia de tu corazón se va a convertir en gozo. Pero lo único que debemos de hacer es como el rey David: reconocer a Cristo, reconocer a Dios, que es el que guía nuestras vidas. Por eso Él dice: siempre tendré comida. En medio de los que me angustian, en medio de los que me sufren, siempre tú me provees. Y finalizo con esto, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces significa que Dios no es por momento que te guarda, sino que cuando tú te vienes a Él y te conviertes en su oveja, te conviertes en su hijo, tenlo por siguiente: Dios va a bendecir tu vida, como dijo el salmista David, todos los días de mi vida. Y luego dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto habla, si nosotros le hacemos una aplicación espiritual, la vida eterna que Dios ha ofrecido para todos aquellos que quieren aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Recordemos las palabras de Jesús cuando Él dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando murió y derramó su sangre para que tú y yo podamos ser salvos. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador y verás cómo Cristo va a cambiar tu vida. Vamos a dar gracias en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque me has permitido una vez más predicar tu palabra. Que no se la lleve el viento, Dios. Que los hombres, Señor, se puedan sentir confrontados, Dios, de tomar una decisión por ti hoy en esta mañana. Que de una vez por todas, Señor, la gente esté renunciando quizás a ese mal carácter, Señor. Estén renunciando, Dios, a esa amargura. Estén renunciando, Señor, a ese pecado que quizás los tiene cautivos y que es un instrumento que el enemigo usa para tenerlos cautivos. Que en esta mañana se rompan esas ataduras. Que puedan la gente levantar sus manos al cielo como lo hizo David y que te reconozcan. Mira, Señor, te clamamos a don Francisco O'Connor, Dios, en esta mañana, que el poder de tu Espíritu fluya desde la cabeza hasta los pies, Dios mío. Que el poder de tu Espíritu, Señor, esté tocando, esté ministrando. Que se den cuenta que tú eres real. Tú no eres estatua de madera, de oro, de metal. Tú eres un Cristo vivo que se mueve, Dios mío, sobre toda la tierra, que se mueve con poder y autoridad, rompiendo ataduras, rompiendo ligaduras. Bendice, Señor, a doña Silvia López. Bendice a Marta María Castillo Solís, a don Santiago Acuña. Bendice, Señor, a la familia Hernández. Oh Dios, mira la petición, Dios mío, de nuestra hermana Miriam, Señor Gutiérrez, Dios mío. Pon tu mano de sanidad sobre ella, rompiendo todo atadura y toda enfermedad en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú estás haciéndolo ahora. Yo sé que tú eres real, Dios mío. Que la gente pueda recibir su milagro en esta mañana para honra y gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Hasta el día de mañana nuevamente estaremos reflexionando, si Dios lo permite. Dialogando con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.